Mansa Musa, la vida y legado del rey más rico de la historia. Mansa Musa, también conocido como Musa I de Malí, fue el 10º emperador del Imperio de Malí y es considerado uno de los hombres más ricos que jamás haya existido. Su reinado, que abarcó desde 1312 hasta aproximadamente 1337, no solo transformó a Malí en un centro económico y cultural, sino que también dejó un impacto duradero en la historia de África y el mundo. Contexto histórico. El Imperio de Malí surgía como una de las potencias más influyentes en África Occidental durante los siglos XIII y XIV. Era un reino extenso que abarcaba partes de los actuales Malí, Senegal, Gambia, Guinea, Nigeria y Mauritania. En su época dorada, Malí controlaba rutas comerciales clave, especialmente aquellas que llevaban oro y sal, dos de los productos más valiosos del mundo en aquel momento. Cuando Mansa Musa ascendió al trono, en 1312, heredó un reino ya próspero. Sin embargo, su liderazgo llevó a Malí a nuevas alturas, consolidándolo como un epicentro de riqueza, cultura y aprendizaje. La peregrinación legendaria. Uno de los eventos más icónicos del reinado de Mansa Musa fue su Hajj, o peregrinación a la Meca, que tuvo lugar entre 1324 y 1325. Este viaje no solo demostró su devoción religiosa como musulmán, sino también su riqueza sin paralelo. La comitiva de Mansa Musa incluía a más de 60.000 personas, entre las que se encontraban soldados, cortesanos, esclavos y comerciantes. Se dice que llevó consigo una cantidad inmensa de oro, suficiente para causar una inflación temporal en varias ciudades por las que pasó. Escena en El Cairo. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, Egipto, la ciudad se conmocionó ante la magnitud de su riqueza y generosidad. Fuentes de la época describen cómo distribuyó grandes cantidades de oro entre los pobres y realizó intercambios comerciales con mercaderes locales. Sin embargo, esta demostración de generosidad también tuvo consecuencias no deseadas. El oro se devaluó en Egipto, causando estragos en la economía local durante varios años. Este evento destaca cómo la influencia económica de Mansa Musa trascendía las fronteras de su imperio. En el camino a la Meca, la caravana también atrajo la atención por su organización y opulencia. Se dice que los esclavos y cortesanos vestían sedas finas y cargaban bastones de oro, mientras que los camellos transportaban toneladas de lingotes de oro. Además, Mansa Musa construyó mezquitas en varias paradas a lo largo de su ruta, dejando un legado arquitectónico que duraría generaciones. La peregrinación legendaria. Uno de los eventos más icónicos del reinado de Mansa Musa fue su Hajj, o peregrinación a la Meca, que tuvo lugar entre 1324 y 1325. Este viaje no solo demostró su devoción religiosa como musulmán, sino también su riqueza sin paralelo. La comitiva de Mansa Musa incluía a más de 60.000 personas, entre las que se encontraban soldados, cortesanos, esclavos y comerciantes. Se dice que llevó consigo una cantidad inmensa de oro, suficiente para causar una inflación temporal en varias ciudades por las que pasó. Escena en El Cairo. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, Egipto, la ciudad se conmocionó ante la magnitud de su riqueza y generosidad. Fuentes de la época describen cómo distribuyó grandes cantidades de oro entre los pobres y realizó intercambios comerciales con mercaderes locales. Sin embargo, esta demostración de generosidad también tuvo consecuencias no deseadas. El oro se devaluó en Egipto, causando estragos en la economía local durante varios años. Este evento destaca cómo la influencia económica de Mansa Musa trascendía las fronteras de su imperio. En el camino a la Meca,
La caravana también atrajo la atención por su organización y opulencia. Se dice que los esclavos y cortesanos vestían sedas finas y cargaban bastones de oro, mientras que los camellos transportaban toneladas de lingotes de oro. Además, Mansa Musa construyó mezquitas en varias paradas a lo largo de su ruta, dejando un legado arquitectónico que duraría generaciones. La peregrinación legendaria. Uno de los eventos más icónicos del reinado de Mansa Musa fue su Hajj, o peregrinación a la Meca, que tuvo lugar entre 1324 y 1325. Este viaje no solo demostró su devoción religiosa como musulmán, sino también su riqueza sin paralelo. La comitiva de Mansa Musa incluía a más de 60.000 personas, entre las que se encontraban soldados, cortesanos, esclavos y comerciantes. Se dice que llevó consigo una cantidad inmensa de oro, suficiente para causar una inflación temporal en varias ciudades por las que pasó. Escena en El Cairo. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, Egipto, la ciudad se conmocionó ante la magnitud de su riqueza y generosidad. Fuentes de la época describen cómo distribuyó grandes cantidades de oro entre los pobres y realizó intercambios comerciales con mercaderes locales. Sin embargo, esta demostración de generosidad también tuvo consecuencias no deseadas. El oro se devaluó en Egipto, causando estragos en la economía local durante varios años. Este evento destaca cómo la influencia económica de Mansa Musa trasciendía las fronteras de su imperio. En el camino a la Meca, la caravana también atrajo la atención por su organización y opulencia. Se dice que los esclavos y cortesanos vestían sedas finas y cargaban bastones de oro, mientras que los camellos transportaban toneladas de lingotes de oro. Además, Mansa Musa construyó mezquitas en varias paradas a lo largo de su ruta, dejando un legado arquitectónico que duraría generaciones. La peregrinación legendaria. Uno de los eventos más icónicos del reinado de Mansa Musa fue su Hajj, o peregrinación a la Meca, que tuvo lugar entre 1324 y 1325. Este viaje no solo demostró su devoción religiosa como musulmán, sino también su riqueza sin paralelo. La comitiva de Mansa Musa incluía a más de 60.000 personas, entre las que se encontraban soldados, cortesanos, esclavos y comerciantes. Se dice que llevó consigo una cantidad inmensa de oro, suficiente para causar una inflación temporal en varias ciudades por las que pasó. Escena en El Cairo. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, Egipto, la ciudad se conmocionó ante la magnitud de su riqueza y generosidad. Fuentes de la época describen cómo distribuyó grandes cantidades de oro entre los pobres y realizó intercambios comerciales con mercaderes locales. Sin embargo, esta demostración de generosidad también tuvo consecuencias no deseadas. El oro se devaluó en Egipto, causando estragos en la economía local durante varios años. Este evento destaca cómo la influencia económica de Mansa Musa trasciendía las fronteras de su imperio. En el camino a la Meca, la caravana también atrajo la atención por su organización y opulencia. Se dice que los esclavos y cortesanos vestían sedas finas y cargaban bastones de oro, mientras que los camellos transportaban toneladas de lingotes de oro. Además, Mansa Musa construyó mezquitas en varias paradas a lo largo de su ruta, dejando un legado arquitectónico que duraría generaciones. La peregrinación legendaria. Uno de los eventos más icónicos del reinado de Mansa Musa fue su Hajj, o peregrinación a la Meca, que tuvo lugar entre 1324 y 1325. Este viaje no solo demostró su devoción religiosa como musulmán, sino también su riqueza sin paralelo. La comitiva de Mansa Musa incluía a más de 60.000 personas, entre las que se encontraban soldados, cortesanos,
esclavos y comerciantes. Se dice que llevó consigo una cantidad inmensa de oro, suficiente para causar una inflación temporal en varias ciudades por las que pasó. Escena en El Cairo. Cuando Mansa Musa llegó a El Cairo, Egipto, la ciudad se conmocionó ante la magnitud de su riqueza y generosidad. Fuentes de la época describen cómo distribuyó grandes cantidades de oro entre los pobres y realizó intercambios comerciales con mercaderes locales. Sin embargo, esta demostración de generosidad también tuvo consecuencias no deseadas. El oro se devaluó en Egipto, causando estragos en la economía local durante varios años. Este evento destaca cómo la influencia económica de Mansa Musa trascendía las fronteras de su imperio. En el camino a la Meca, la caravana también atrajo la atención por su organización y opulencia. Se dice que los esclavos y cortesanos vestían sedas finas y cargaban bastones de oro, mientras que los camellos transportaban toneladas de lingotes de oro. Además, Mansa Musa construyó mezquitas en varias paradas a lo largo de su ruta, dejando un legado arquitectónico que duraría generaciones. Transformación de Malí. El regreso de Mansa Musa a Malí marcó el inicio de una época de desarrollo cultural y educativo sin precedentes. Con el oro acumulado y las conexiones establecidas durante su peregrinación, atrajo a eruditos, arquitectos y comerciantes de todo el mundo islámico. Timbuktu como centro de conocimiento. Bajo el reinado de Mansa Musa, Timbuktu se convirtió en un centro de aprendizaje y cultura. La Universidad de Sankore, que floreció durante este periodo, atraía a académicos de África, el Medio Oriente y Europa. Se acumuló una vasta colección de manuscritos, lo que hizo de Timbuktu un faro del conocimiento en un mundo medieval dominado por la ignorancia. Proyectos arquitectónicos. Mansa Musa también es conocido por sus contribuciones arquitectónicas. Contrató arquitectos como Abu Ishaq al-Sahili, quien diseñó la famosa mezquita de Gingereber en Timbuktu. Este edificio, construido con ladrillos de barro, sigue siendo un testimonio de la habilidad arquitectónica de la época. Legado. Aunque Mansa Musa falleció en 1337, su legado perdura. Bajo su liderazgo, el imperio de Malí alcanzó su máxima extensión y fama. Su reputación como el hombre más rico de la historia y su dedicación al desarrollo cultural y educativo siguen siendo motivo de inspiración. Impacto en la historia global. La influencia de Mansa Musa llegó mucho más allá de las fronteras de África. Los relatos de su riqueza y peregrinación se difundieron por Europa y Asia, inspirando mapas medievales como el Atlas catalán de 1375, donde Mansa Musa es representado sosteniendo un lingote de oro. Esto subrayó la importancia de África como un continente rico y culturalmente avanzado en la imaginación global. En definitiva, la historia de Mansa Musa es una prueba del poder transformador del liderazgo visionario y de cómo una combinación de riqueza, fe y ambición puede cambiar el curso de la historia. Gracias por ver Documentos TV. Las historias